¿Qué probabilidades hay de que un hombre salve al mismo bebé, no una, sino 2 veces? ¿O que 2 hermanos separados al nacer vivan vidas idénticas sin siquiera conocerse? El destino, las coincidencias o algo más misterioso parecen tejer hilos invisibles en estas historias que desafían toda lógica. Hoy te contaré sobre 3 casos reales de vidas cruzadas y coincidencias imposibles que te dejarán con la boca abierta. ¿Listo para sorprenderte? El niño que fue salvado 2 veces por el mismo hombre. Detroit, 1937. Una ciudad en pleno auge industrial, con edificios altos y calles bulliciosas llenas de vida. Pero en este lugar, en un tranquilo día de otoño, ocurrió algo tan extraordinario que ni la ciencia ni el destino pudieron explicarlo. La historia comienza con Joseph Figlock, un humilde trabajador de limpieza en las calles de Detroit. Como parte de su rutina, Joseph barría las aceras mientras el ruido de la ciudad llenaba el ambiente. Ese día parecía como cualquier otro, hasta que escuchó un grito desgarrador. Al levantar la vista, vio caer un pequeño bulto desde una ventana de un 4º piso. No tuvo tiempo de pensar, solo reaccionó. Extendió los brazos justo a tiempo para atrapar al bebé que había caído. Milagrosamente, ambos salieron ilesos. Los periódicos de la época se hicieron eco de este evento, describiendo a Joseph como un héroe y un salvador accidental. Sin embargo, lo que parecía un suceso aislado se volvió aún más extraordinario un año después, en 1938. Joseph estaba trabajando en otra calle de Detroit cuando ocurrió lo inimaginable: otro bebé cayó desde una ventana alta directamente hacia él. Joseph, nuevamente por reflejo, amortiguó la caída del pequeño, salvándole la vida. Lo más impactante fue descubrir que era el mismo bebé que había salvado un año atrás. Los habitantes de Detroit quedaron atónitos. ¿Qué probabilidades había de que esto sucediera no una, sino 2 veces? Joseph Figlock fue considerado por muchos como un hombre destinado a estar en el lugar correcto en el momento adecuado. 2 vidas cruzadas por un milagro repetido. ¿Coincidencia o destino? Esta historia es una prueba de que, a veces, la realidad supera incluso a la imaginación. Hermanos gemelos separados al nacer con vidas idénticas. Ohio, 1940. En un hospital de una pequeña ciudad estadounidense, nacen 2 gemelos idénticos. Sin embargo, lo que debería haber sido el comienzo de una vida juntos, se convierte en una separación que cambiaría sus destinos, pero no de la forma que podrías imaginar. La historia de los gemelos Jim Lewis y Jim Springer comenzó de manera trágica. Apenas nacieron, fueron dados en adopción a 2 familias diferentes que no tenían conocimiento una de la otra. Uno fue criado en Lima, Ohio, y el otro en Piqua, a menos de 70 kilómetros de distancia. Durante 39 años, estos hermanos vivieron sin saber de la existencia del otro. Sin embargo, lo que hace esta historia extraordinaria es lo que ocurrió mientras estaban separados. A pesar de no haber tenido contacto, sus vidas se desarrollaron de manera increíblemente paralela. Ambos fueron bautizados con el nombre Jim por sus familias adoptivas. En su infancia, tuvieron perros llamados Toy. De adultos, ambos se casaron con mujeres llamadas Linda, de quienes eventualmente se divorciaron. Después, volvieron a casarse con mujeres llamadas Betty. Ambos tuvieron un hijo al que llamaron James Alan, uno lo escribió Alan y el otro Alan. Incluso trabajaron en empleos similares relacionados con la seguridad y compartían los mismos hobbies, carpintería y mecánica. En 1979, por pura curiosidad, Jim Lewis decidió buscar a su hermano biológico. Tras ponerse en contacto con la agencia de adopción, logró localizarlo, y los 2 finalmente se reunieron. El momento fue tan emotivo como desconcertante. Descubrieron que no solo compartían rasgos físicos idénticos, sino también tics nerviosos, marcas de nacimiento en los mismos lugares e incluso el hábito de morderse las uñas. ¿Cómo es posible que 2 vidas separadas sigan caminos tan idénticos? Esta historia dejó perplejos a científicos y psicólogos, quienes comenzaron a estudiar el caso para comprender mejor la influencia de la genética en la personalidad y las decisiones de vida. El caso de los gemelos Jim es uno de los ejemplos más sorprendentes de cómo la genética puede definirnos incluso cuando el entorno parece ser completamente diferente. El hermano que predijo su muerte con una moneda. Londres, 1858. En una tarde lluviosa típica de la ciudad, 2 hermanos, Edward y Henry Cavenagh, se entretenían en su hogar jugando con una moneda.
Lo que parecía un simple pasatiempo infantil se convirtió en una siniestra premonición que marcaría la historia de su familia para siempre. Edward y Henry eran inseparables, siempre compartían juegos y bromas. En una ocasión, para pasar el tiempo, decidieron lanzar una moneda al aire y hacer apuestas. Edward, con tono juguetón pero retador, dijo: «Si la moneda cae del lado de la cruz, moriré pronto». Henry rió, creyendo que solo era parte de la broma. Pero cuando la moneda cayó, el destino pareció tomar un giro inquietante. El lado de la cruz estaba hacia arriba. Pocos días después, mientras los hermanos navegaban por el río Támesis en una pequeña barca, un desafortunado accidente ocurrió. Edward cayó al agua y, pese a los esfuerzos de su hermano por salvarlo, se ahogó. La familia quedó devastada por la tragedia, y Henry nunca dejó de pensar en la moneda y las palabras de Edward. Años más tarde, Henry guardó aquella moneda como un recuerdo de su hermano, convirtiéndola en un objeto de valor sentimental, para algunos, un símbolo de lo inexplicable. Pero lo más extraño ocurrió al final de la vida de Henry. Cuando murió, la moneda desapareció misteriosamente de su colección personal. Nadie pudo encontrarla jamás. ¿Era solo un juego? ¿O la moneda realmente llevaba consigo un presagio oscuro? La historia de los hermanos Kavanagh nos recuerda que hay cosas que escapan a toda explicación racional.